¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos en el capítulo de Péndulo, vamos a darle un cierre a algo que es histórico e insólito. No me cuestione si yo digo que es inaudito, obsceno. Podría tener otros calificativos, otros adjetivos calificativos, pero me quiero quedar ahí. Y usted se preguntará de qué se trata. Y yo quiero decirle que la institucionalidad en la política del Chaco está herida de muerte. Usted se preguntará por qué, qué está diciendo Tonino Guinter. El defensor del pueblo del municipio de Resistencia ya no existe. Más allá de que el presidente del Consejo Municipal pueda tener, según la Carta Orgánica o el reglamento, 60 días para la convocatoria para la elección de los nuevos defensores del pueblo. Pero desde el año pasado que el defensor del pueblo adjunto, el doctor Rodrigo González, cuántas veces estuvo aquí, como hoy que está, va a ser quien va a compartir esta primera parte de Péndulo, venía alertando que se terminaban los tiempos y podía quedar acéfalo este instituto, que le costó tanto a los convencionales municipales elaborar la carta orgánica, y que fue la primera carta orgánica de la provincia del Chaco, la Carta Orgánica de Resistencia. Después fue San Martín, que San Martín prácticamente puso un simulcop en la Carta Orgánica de Resistencia. Y un elemento vital era el defensor del pueblo, porque de alguna manera era velar y controlar, porque tenía la misma inmunidad que un concejal, controlar las actividades fundamentalmente del Ejecutivo Municipal. Y obviamente dar respuesta ¿a quién? Al pueblo. Por eso es el defensor del pueblo. 14 de marzo, martes 14 de marzo, finalizó, quedó sin efecto, con un olvido, yo diría, por ahora diría, supinamente involuntario del intendente de Resistencia. Todas las veces que se le requirió a Gustavo Martínez que le asigne presupuesto, estructura al defensor del pueblo, nunca resolvió absolutamente nada. Y mire cómo son las cosas, la contracara de la vida. Él fue, cuando fue presidente del Consejo, quien motorizó el defensor del pueblo. Claro, por ahí alguien pícaramente en política dice, bueno, son cortinas, obviamente. Después ya cuando asumió el cargo, como una especie de emperador, ya los controles no quiso saber nada. Y esto era fundamental. Voy a conversar con el doctor Rodrigo González, que ya está acá, y que felizmente para él, según nos contó hasta acá, ya es civil, digamos, porque también se propone que se postergue se prorrogue por, creo que son 4 meses, al defensor del pueblo adjunto, titular y adjunto, y él dijo, no, yo renuncio, no quiero saber nada, porque obviamente si antes no se hicieron bien las cosas, no se van a hacer bien las cosas ahora.
Rodrigo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Saludo a toda tu audiencia. Bueno, así que sos felizmente civil, digamos. Ahora volver a tu trabajo. Vuelvo a la profesión. A todo. A ser un abogado de a pie. Pero no... ¿Qué te queda? ¿Qué te deja? Mira, ¿Qué te pasó, yo no voy a claudicar en lo que inicié. No necesito el título ni el cargo para seguir instando los reclamos y las presentaciones judiciales que se hicieron contra la gestión del intendente Gustavo Martínez, particularmente hablo de la Díaz Data. A mí me deja una experiencia en lo personal que la verdad, reitero, no me queda otra que pedirle disculpas a la ciudadanía de Resistencia por no haber logrado lo que me había trazado como objetivo, que era sentar las bases fundacionales de la Defensoría del Pueblo. Nosotros fuimos los primeros defensores designados y yo había entendido que la misión principal de la Defensoría era dejar los cimientos, ¿sí? Independientemente de si podíamos tener una buena o mala gestión, eso es muy aleatorio o contrafáctico. Eso es prueba y error, digamos. Exactamente, pero sí había que dejar una Defensoría del Pueblo funcionando, que tenga su propia estructura. El proyecto de la estructura que yo presenté no implicaba ninguna erogación para el erario municipal, es decir, se realizaba a través de un sistema de traslados con personal que ya es personal de planta, claro, respetando el escalafón del empleado municipal. Los traslados iban a ser voluntarios, se abría una apertura de inscripción. Eso era el proyecto de estructura. ¿Todo eso se descartó? No tuvo tratamiento. Concretamente fue a parar a la Comisión de Asuntos Generales. Yo he pedido y he exhortado que tenga tratamiento. ¿Ahí durmió? No sé si durmió o se le dieron prioridades a otros temas que tenían más connotación política o de necesidad de proyectos del Ejecutivo. Entonces es como que no se tuvo esa mirada de que no importan las personas, nosotros vamos y venimos, lo que importa es darle una continuidad institucional a la Defensoría del Pueblo. Ese es el mensaje que no se entendió. Todos los años también presentábamos, antes del 31 de octubre, que es la fecha en la cual el intendente tiene que elevar el proyecto de presupuesto, presentábamos nuestra proyección de presupuesto para la Defensoría del Pueblo y se solicitaba se garantice la partida presupuestaria autónoma e independiente. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar la autonomía funcional de la Defensoría. Es decir, que el defensor titular no dependa de los fondos que le libre o no le libre a piacere el Ejecutivo Municipal. Claro. Eso nunca se logró. El Ejecutivo se lavó las manos los 3 años. Hablo del Ejecutivo vigente de Gustavo Martínez, sí. Porque nosotros ya entramos con un presupuesto aprobado en la gestión de Capitanich, así que a Capitanich no le podemos objetar absolutamente nada en ese sentido. Pero Martínez sí se lavó las manos y en todas las leyes, las ordenanzas, perdón, de presupuesto, delegaba, entre comillas, a la presidencia del Consejo para que efectúe las imputaciones y las erogaciones de gastos que correspondían a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Con lo cual, el único que siempre nos dio algo fue el presidente del Consejo, Agustín Romero, en la medida también de sus posibilidades, porque básicamente lo que estaba haciendo el Ejecutivo era meterle la mano en el presupuesto del Legislativo, cuando en realidad la partida de la Defensoría tenía que ser independiente y autónoma. Es la única manera de garantizar la independencia del defensor. Lo establece incluso lo establece la Carta Orgánica, claro, y lo establece la propia ordenanza de creación. Claro. Por lo tanto, lo que hubiese correspondido ante los incumplimientos reiterados era iniciar un mandamiento de ejecución.
¿sí? Que es un proceso judicial que está previsto en la Constitución de la provincia del Chaco. O sea, otra vez lo político judicializable. Lamentablemente sí. Qué bárbaro. Pero bueno, la verdad es que esa decisión de ese tipo de acción solo estaban en cabeza del defensor titular, o mía en el caso de que yo hubiese estado circunstancialmente supliéndolo, claro. Cosa que no sucedió. ¿Para cómo vos no podías actuar? Porque como lo está señalando, vos solamente actuás cuando lo suplía al titular, digamos. O cuando me delega funciones. Exactamente. En el caso de la habeas data, que se tiene que pronunciar el doctor Flores, es distinto porque la legitimación que yo reclamo, amén de la del cargo como funcionario público, es el acceso a la información pública. Ahí hay una violación a las leyes de información pública y hay una denegatoria tácita por parte del intendente en brindar informes. No solo a la Defensoría del Pueblo, no le brinda informes absolutamente a nadie. No solamente que no le brinda informe ni siquiera a los concejales, sino que le saca los contratos a los concejales cuando se ponen pesados, digamos. Cuando los concejales no le aprueban una ordenanza que es un proyecto del Ejecutivo, las acciones que ha tomado tanto en el 2022 como lo ha hecho ahora en el 2023 fue de cortarle los contratos, olvidándose de que hay gente que trabaja, o sea, porque, a ver, el daño le puede causar a tal o cual, el daño político me refiero a tal o cual concejal, pero el daño directo se lo ocasiona a las personas que algunos judicializaron la cuestión y generaron un crédito a favor y una deuda en contra del municipio. Que pareciera que la van a pagar lo vamos a pagar los contribuyentes. Exactamente. ¿Sí? Uno de los concejales que más énfasis puso en todos los reclamos de que se brinde informe fue el concejal Carlos Salom. Ahora presentó otro informe, pedido informe. Sí, ha pedido reiterado. Que hizo, ¿dónde está la plata y de dónde? No solo los festivales, sino los fideicomisos. Claro. También creo que fue el único que se animó a pedir la interpelación, sí, que sí. Después no tuvo trámite dentro Justo la Celada, la concejal Celada, faltó ese día. Que con ella después desempató el presidente del Consejo. Y obviamente no hubo tan interpelación, pero si estaba la concejal Celada, que argumentó que tenía un familiar enfermo, no sé qué, pero lo que se dice es que hubo alguna situación irregular de por medio. Sí, las redes sociales plantearon de que hubo $1 millón de pesos en el medio, ¿no? No sé, yo la verdad es que no tengo por qué descreer del problema familiar de la concejal Celada. Yo no pongo en juicio nada de eso. Honestamente tampoco, o sea, es como repito, es contrafáctico, no. Sí. Pero lo cierto es que eso sucedió. Pero acá hay otras cuestiones, porque nosotros hablábamos ayer en el programa de radio, que pareciera ser de que hay una mirada al costado de determinados entes que están llamados a controlar la... Sí, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigación Administrativa. Y también me animo a decir los fiscales penales, porque... bueno, eso, la justicia... A ver, acá se viene denunciando públicamente... La responsabilidad del procurador, ¿eh? Por supuesto. Que le caiga el saco al que le corresponde, claro. O sea, no. Esto tiene que ver con una cuestión que trasciende lo personal. Acá no hay un agravio a la persona, sino al rol que cada uno tiene que cumplir. Decía, acá se han denunciado sobreprecios claro. en la obra pública respecto de las refacciones de la Plaza 25 de Mayo y de la Laguna Argüello, pero son todas, denuncias, vamos a decirla, de café. Yo invito... Claro, porque nunca tuvieron eco en la justicia. Pero es que no conozco que alguien haya llevado una denuncia puntual a la justicia para que se investiguen los sobreprecios. Claro. Yo no tengo pruebas para saber, porque tampoco tengo acceso a la información, pero si hay alguien que tenga acceso a la información y tiene pruebas para acreditar... Tengo entendido que el concejal Volati hizo la presentación en la justicia. No sabría, no estoy al tanto, pero sí puedo decir del concejal Volati... que fue uno de los concejales que en 4 años
aquellas cuestiones que lamentablemente no se pudieron resolver por el diálogo político, fue quien llevó a los senos de la justicia para que se resuelvan aquellas cuestiones. Puntualmente voy a recordar el impuestazo, que es un tema del cual que lo declararon abstracto. Claro, yo me hago cargo del impuestazo porque me tocó a mí estar en ese momento supliendo la Defensoría del Pueblo y se había hecho un trabajo conjunto con el presidente del Consejo, sí, porque el señor intendente estaba de vacaciones. Mientras la ciudad se incendiaba, él seguía de vacaciones. Entonces los que tuvieron que ponerle el pecho a la bala, por así decirlo, fue el presidente del Consejo y quien les habla. Concretamente, hemos puesto a disposición de los usuarios reclamos administrativos, que los redacté yo, eran unos reclamos formularios. Estábamos en pleno receso, plena feria judicial, no teníamos acceso al anexo, que era donde estaba realmente el meollo de la cuestión del incremento de los impuestos. Entonces, se habían presentado aproximadamente 200 reclamos administrativos, que los tenía que resolver el intendente. Y no los resolvió nunca. Y luego viene el amparo de Volati que le hacen lugar, y en lugar de ir a un proceso de cumplimiento de esa sentencia, se dicta una nueva ordenanza general tributaria y ahí es donde la cuestión se torna abstracta. La última, Rodrigo, ¿por qué crees vos que hay una suerte de pasividad en los contribuyentes, en la sociedad o en el pueblo? Una gran distracción de la justicia, por llamarlo así, por ser benévolo, digamos, y al mismo tiempo, cuando yo hablaba de obscenidad, digo, con los dirigentes políticos, sin que se cuestione el accionar del intendente, independientemente de que sea Juan o Pedro, digamos. ¿Que le tienen miedo al intendente? Eso ya correrá por cuenta de cada uno. Yo creo que si uno está cumpliendo su rol, no habría por qué tener miedo. Yo puedo, en lo personal, no tener ninguna diferencia con el intendente, pero en cuanto a su gestión, puedo decir que es un desastre. Y puedo decir de que no conozco una gestión exitosa del señor Gustavo Martínez. Eso no es un agravio personal, eso es una cuestión de interpretación conforme a la historia de un tiempo a esta parte. Si le tienen miedo o no le tienen miedo, yo creo que tiene que ver con una cuestión de una imagen que se crea uno de lo que es el ejercicio del poder. Por ahí pueden creer de que es una persona poderosa y que por eso hay que tener, ¿cómo decirlo?, ir con paso firme y con cautela, y sí, quizás sean temerosos, o quizás sean temerosos de este tipo de represalias, de que les corta los contratos, que no les deja gestionar, no sabría, eso ya corre por cada uno. Pero sí me interesa lo que me preguntaste respecto de la pasividad de la sociedad. Yo creo que tenemos una sociedad que está muy fragmentada. La provincia del Chaco, seamos realistas, el 80% o es empleado público y si no es gente que lamentablemente tiene que subsistir a través de algún plan. Es decir, son rehenes, quieras o no, del poder y la pasividad muchas veces puede tener que ver con eso, con tener que cuidar lo poco que se tiene para una cuestión de supervivencia, por así decirlo, y de subsistencia. Y las clases, por así decirlo, sociales que están más acomodadas o que tienen... hay un descrédito muy grande en la dirigencia política y la verdad es que lamentablemente se pierde grandes personalidades que podrían estar en función pública o política, que podrían tener un gran aporte hacia la sociedad, porque sinceramente descreen, perdieron
perdieron su fuerza motora, sus ideologías, entonces prefieren mirar directamente cada uno desde su lugar y tirar para adelante en lo suyo y dejar pasar las otras cuestiones, ¿no? Rodrigo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y quedamos, te vamos a nombrar columnista a partir de ahora. Yo encantado gracias, cuando pueda aportar algo. Gracias por tu aporte, como siempre. Dale, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. En el próximo capítulo, en el próximo bloque, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo.